Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por asistir y estar presente en esta invitación a todos nuestros queridos y estimados colegas. Bueno, mi nombre es Franklin Escamilla, miembro de Junta Directiva desde el año 2007, delegado de la Costa Norte y con agencia en la ciudad de Cartagena. Como todo es sabido, para hoy tenemos la invitación del doctor Gabriel Silva para exponer un tema muy importante en el deber ser y en el día a día de nuestra labor como intermediarios. Y la charla de hoy se ha denominado los alcances del deber de información en la actividad aseguradora. Entonces, con el permiso del doctor Silva, de todas formas, quiero aprovechar este momento para recordarles a todos los colegas la invitación a nuestro próximo 5º Congreso Nacional de Intermediarios ACOIS 2024. Como ya es sabido por ustedes, a realizarse en la ciudad de Bucaramanga los días 22 y 23 del presente año. Entonces, están todos cordialmente invitados. Por favor, los que no se hayan inscrito, sugerimos acelerar su inscripción, ya que hasta la fecha del día de hoy llevamos aproximadamente inscritos 145 personas y las aseguradoras adicionalmente han reservado unos cupos entre asesores, asegurados y personas afines a nuestro sector. Recordar que ya tenemos un programa académico definido, el cual será compartido en próximos días. Y adicionalmente, paralelo al Congreso, tendremos programadas unas actividades adicionales en la cual podrán departir los asesores y sus acompañantes, en el cual ya se está definido. Paralelo al Congreso, el día 21 tenemos un torneo de golf en el Club Campestre, un día antes de iniciar el Congreso. Para los que se quieren inscribir, favor comunicarse con Claudia o con Camilo en la ciudad Vanegas, en la ciudad de Bucaramanga. Adicionalmente al Congreso, para los que vienen con acompañantes o los que quieran permanecer una estadía adicional en la ciudad de Bucaramanga, se está definiendo un plan adicional paralelo de turismo, aventura los días sábado y domingo. Hay un programa cultural el día viernes. Entonces, por favor, ya el programa académico está definido, será compartido la próxima semana para todos los asesores y sus acompañantes. Favor, reservar sus cupos. Recuerden que está el Hotel Holiday, quien nos tiene congeladas 60 habitaciones. Y ya digamos que está el cupo no lleno, pero sí ya hay bastante reserva. Para los que quieran quedarse en el Hotel Holiday, que es en el mismo sitio donde va a llevarse a cabo el Congreso. Entonces, hoy tenemos al doctor Gabriel Silva, quien nos va a departir en la charla que se ha denominado los alcances del deber de información en la actividad aseguradora. Pues, el doctor Silva, como sabemos, es nuestro abogado representante de la asociación, quien nos viene acompañando ya en los últimos 8 años. Y hago una breve presentación del doctor Silva. El doctor Silva es abogado adjunto y gerente de la firma de abogados Silva y Valenzuela, que opera en Bogotá desde el año 2007, ¿cierto? Donde presta sus servicios de consultoría y asesoría y representación judicial en materia jurídica, financiera, fiscal y aseguradora. El tema hidrocarburos y en organizaciones del sector real y financiero. El doctor Silva es abogado
de la Universidad Externado de Colombia. Es con cátedra en la Jean Monnet, certificado en Derecho de la Comisión Europea en la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho de Seguros, especializado en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociales de la Universidad Externado de Colombia, con magíster en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, conciliación en Derecho de la Universidad Antonio Nariño. Como experiencia, ha sido docente investigador en las áreas de Derecho Comercial, Derecho de Seguros y Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociales de Derecho del Consumidor, Derecho Económico, Societario e Integración. Fue parte del equipo en unos años de la Superintendencia Financiera y es docente de varias prestigiosas universidades del país. El alcance de la charla de hoy, digamos que viene radicado básicamente en los deberes de información que tenemos nosotros, los intermediarios de seguro, frente a nuestros clientes y las personas afines a nuestro sector, las cuales vienen definidas en unas normas y en unas circulares, principalmente la circular jurídica, la 029 del año 2014, que fue adicionada por la circular 050 del año 2015, expedida por la Superintendencia Financiera. Bueno, sin ser más, el doctor Silva tiene la palabra. Doctor, bienvenido. El micrófono es suyo. Muchas gracias, doctor Franklin. Muy buenos días a este auditorio. Muchísimas gracias por haberme invitado a este escenario de capacitación que hemos venido retomando desde hace unos 2, 3 años con unas charlas específicas sobre el alcance en nuestro rol de responsabilidad que tenemos como intermediarios, ¿no? Entonces voy a hablar no tan jurídicamente, sino estoy enviándole a Claudio un material para que lo pueda socializar, basándome básicamente en 2 jurisprudencias actuales que son bastante importantes, en las cuales en segunda instancia confirman un fallo de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre el alcance del deber de protección al consumidor respecto a su deber de información, su derecho a la información y el deber de información que tienen los intermediarios, y cómo es la corresponsabilidad por los actos de los intermediarios respecto al asegurador, ¿cierto? Entonces, esa jurisprudencia la estamos socializando, y otra jurisprudencia que ya en primera instancia fue definida a favor de una persona que toca el mismo tema. Entonces, un poquito recapitulando. Nosotros, como intermediarios de seguros, sabemos que en Colombia pues hay 3 tipos de intermediarios, ¿no? Unos intermediarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, que son ¿cuáles? Pues ahí hablamos de las sociedades corredoras de seguros y las sociedades corredoras de reaseguros. Hablamos de otros intermediarios, que son las agencias de seguros, y otros intermediarios, que son los agentes de seguros. Agencias y agentes, en principio no vigilados, pero eso está en discusión, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a evaluar estas últimas disposiciones, especialmente la circular 029 de 2014, ¿sí? El decreto 2555 del 2010, la Superintendencia Financiera sigue ahí, vigilando una actividad que es de interés público, que es de interés general, y que es calificada jurisprudencialmente por la Corte Constitucional como un servicio público, que es la actividad aseguradora. Porque dentro de los pilares de la economía está el sector real y está la actividad financiera, bursátil y aseguradora. Por eso el rol de fiscalización de la superintendencia, que después de la expedición de la ley 510 de 1999, tiene funciones jurisdiccionales y es también juez. Ha sido criticada esa posición porque cómo va a ser juez y parte, ¿no? Pero aún tiene funciones jurisdiccionales y han sido ratificadas por jurisprudencias de la Corte Constitucional. En este contexto, pues nosotros todos
tanto agentes como agencias, agentes, personas naturales con claves abiertas en las distintas aseguradoras, en la circular 050 de idoneidad de 2015, que en principio son las que nos vigilan a nosotros como agentes, ¿no? Y agencias iguales, en cabeza de su rol. Doctor Silva, tiene el micrófono silenciado. Ah, qué pena, ¿no? Estoy hablando solo. Qué pena, disculpen. Vuelvo y repito. Qué pena. O sea, no me oyeron nada. Los últimos 3 minutos, Doc. Ah, ya, es que no sé por qué se silenció. Bueno, entonces estábamos hablando que la actividad aseguradora es una actividad calificada como de interés general, de interés público, como un servicio público, y esa actividad aseguradora hace parte del sector económico, del sector real, y en esa actividad aseguradora intervienen las compañías de reaseguros, de seguros, y los intermediarios de seguros, unos vigilados y otros no vigilados. Dentro de los vigilados, ¿quiénes están? Pues están las sociedades corredoras de reaseguros y las sociedades corredoras de seguros. Y hay una discusión, venía yo estableciendo, sobre si la superintendencia financiera vigila o no vigila a las agencias y los agentes de seguros, lo cual no es claro, ¿no? Porque en el decreto 2555 del 2010, reglamentario y que reforma y toca parte de la estructura principal del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que es el decreto 663 del 93, pues habla nuevamente de vigilancia, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros como intermediarios de seguros, agentes y agencias, que en principio tenemos una relación económica y una relación de subordinación ¿con quiénes? Con las compañías de seguros. Entonces viene la circular de idoneidad, viene la 050 del 2015, etcétera. Y nosotros tenemos un rol fundamental en esa función de colocación de pólizas de seguros. Y esa función de colocación nos genera a nosotros un riesgo legal, ¿cierto? Por eso desde hace 2 años hemos venido implementando como una cartilla instructiva sobre el alcance del deber de información de los intermediarios respecto a los consumidores. ¿Por qué? Porque en el decreto 2605 del 93, el cual pues en mi concepto sigue vigente, ¿cierto? Las agencias y los agentes son mandatarios de las aseguradoras. Es decir, la compañía de seguros responde por todos los actos, ya sea actos jurídicos o hechos jurídicos, cuando interviene o no interviene la voluntad del intermediario en su colocación de pólizas de seguros. Entonces hay un rol de ¿qué? Hay un deber de información. Y nosotros ya habíamos recapitulado dentro de estos esquemas de protección al consumidor. Ya les había hablado el año pasado que nosotros tenemos todo un estatuto de protección al consumidor. Ese estatuto de protección al consumidor está en unas normas que le envié a Claudia, que las vamos a recordar rápidamente acá, todos deberían leerla respecto a sus deberes como intermediarios de seguros en la colocación de pólizas. Que la primera norma, ¿cuál es? Es la ley 1328 del 2009, ¿no es cierto? Que es el Estatuto de Protección al Consumidor Financiero. La segunda norma, ¿cuál es? El actual Estatuto de Protección al Consumidor. Ese Estatuto de Protección al Consumidor es la ley 1480 del 2011. Y en esas dos leyes fundamentalmente se desarrolla la obligación constitucional que le dio la Asamblea Nacional Constituyente al legislador en el artículo 78, que habla del derecho del consumo. El derecho del consumo es un derecho colectivo, es un derecho tuitivo que garantiza las relaciones económicas y las relaciones de consumo entre proveedores, seductores y consumidores, ¿cierto? Que en principio hay una asimetría contractual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de colocación de productos a gran escala. Si puede, Claudia, por favor, silenciar a los demás, que se está oyendo, algunas personas tienen el micrófono abierto. Sí, ya
revisor. Entonces, cuando hay colocación de productos a gran escala, nos encontramos frente a unos contratos de adhesión, ¿correcto? El contrato de seguros clásicamente es un contrato de adhesión y eso aparece soportado en la ley 389 del 2007, ¿no? Contrato de adhesión es un contrato en el cual yo no puedo cambiar las cláusulas ni las condiciones del contrato. Es un contrato ya impuesto. ¿Por parte de quién? Por parte del asegurador. Hay una persona que tiene el micrófono abierto, sí les recomiendo por favor que lo apaguen, porque entonces no escuchamos bien. ¿Sí? Bien. Entonces, para restablecer esa simetría entre consumidores y aseguradores, esa ley 1480 del 2011 y también la circular externa que se la envía Claudia, ¿cierto? 018 del 2016 nos habla de dos tipos de protección contractual. ¿Cuál es la protección contractual? Hay unas prácticas abusivas ya determinadas en esta circular, en las cuales incurren las compañías de seguros y los intermediarios de seguros, y hay unas cláusulas prohibidas, unas cláusulas leoninas, en ese estatuto de protección contractual. Entonces, si ustedes ven la ley 1480 del 2011, hay un capítulo especial, el título quinto, que nos habla de la protección contractual, para que puedan ustedes entender. Y me gustaría, después de este simposio, Claudia, que programemos una nueva reunión para discutir estas dos jurisprudencias, porque no las hemos leído aún. ¿Y por qué no se circularizaron antes? Porque primero viene esta charla introductoria y después vamos a hacer un panel entre todos para poder aterrizar las dudas y las ideas, conceptos que tengan los colegas. ¿Está claro? Entonces, hoy les voy a dar los pilares, les voy a dar las sobre los cuales vamos a hacer ese taller de andragogía. La andragogía es estudiar sobre los casos prácticos para poder entender nosotros cuál es nuestro rol como intermediarios, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos situaciones. Primero, el contrato de seguros es un contrato de adhesión. Ya sabemos que los contratos de adhesión son contratos que ya vienen escritos. Yo le puedo cambiar poner una cláusula adicional a un contrato de cuenta corriente, a un contrato de cuenta de ahorros bancario, ¿no? Son contratos que se colocan en el mercado y yo acepto o no acepto. Al igual ocurre con las pólizas de seguros. ¿Acepto o no acepto? Difícilmente yo me voy a sentar con el intermediario y con el asegurador a negociar las condiciones de la póliza. Excepcionalmente, pues las coberturas, ¿no? Que es lo único que yo puedo entrar a negociar y la prima, pero las cláusulas en sí, ¿no? Y las cláusulas, que es una cláusula, doctores, pues la cláusula es un artículo de un contrato, es una parte de un contrato que impone obligaciones, impone deberes. En Colombia, como en todo el mundo, los contratos son ley para las partes, ¿no? Principio del derecho romano, el pacta sunt servanda, del artículo 1602 del Código Civil. Entonces, en un contrato se pactan obligaciones, se pactan cargas, se pactan deberes y responsabilidades. Decía mi maestro Inestrosa, el incumplimiento de una obligación genera una acción y el incumplimiento de una carga genera una sanción. Repito eso. El incumplimiento de una obligación genera una acción. El incumplimiento de una carga genera una sanción. Entonces, ¿qué ocurre? El consumidor financiero, si el intermediario de seguros o si la compañía de seguros incumple una obligación, pues tiene una acción. ¿Qué tipo de acción? Primero, pues tiene una acción civil. Esa acción civil se da ante una jurisdicción ordinaria o ante una jurisdicción administrativa, que es una jurisdicción especial. La jurisdicción ordinaria está en una demanda de responsabilidad civil contractual ante los jueces civiles, ya sea por cuantía municipales o de circuito. Y adicionalmente, si nos acogemos a una nueva instancia, que es todo un nuevo proceso que se abre con la apertura de la ley 1480 del 2011, que es la acción de protección al consumidor, pues ante la Superintendencia Financiera, que en últimas, la segunda instancia, dependiendo de la cuantía, porque si es de mínima cuantía, pues no tiene doble instancia. La doble instancia tiene que ver con el debido proceso,
del artículo 29 de la Constitución, que es la posibilidad que tiene un juez de mayor rango de revisar el fallo de primera instancia, que en su defecto lo hace la superfinanciera. Entonces, si las partes no están de acuerdo, yo apelo. Por eso se habla de recursos, colegas. Los recursos son reposición ante el juez que profiere el auto o la sentencia, y los recursos son de apelación, que es ante un superior de mayor rango categoría. En esas jurisprudencias que les vamos a compartir, hay una jurisprudencia de primera instancia y una de segunda instancia. La de segunda confirma el fallo de la superfinanciera. La de primera instancia está pendiente de confirmar o no confirmar el fallo, porque pues puede ser revocado el fallo. Entonces, ¿qué ocurre? Volviendo al punto, los contratos son ley para las partes, ¿no? Y en el contrato se imponen obligaciones para todos. En esas obligaciones hay unos deberes de información, y ahí estamos situados en la charla de hoy, ¿no? En el contrato de seguros, pues, ¿cuál es la obligación del asegurador? Asumir riesgos. Todos ya sabemos que los riesgos es un suceso futuro incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, asegurado o beneficiario. La definición que nos da el artículo 1054 del Código de Comercio de qué es el riesgo asegurable. Entonces, ustedes como vendedores de seguros, pues ya todo el mundo tiene que conocer los artículos que rigen el contrato de seguros en Colombia, que son, para que tomen nota, del artículo 1036 del Código de Comercio al artículo 1162 del Código de Comercio. Ahí aparecen reguladas todas las normas del contrato de seguros. Y por eso es importante entender lo siguiente. En materia de derecho de seguros hay dos tipos de derechos de seguros. Primero, el derecho público de seguros. ¿Cuál es el derecho público de seguros? Que es el que estamos nosotros hablando en esta charla. El derecho público de seguros es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre el Estado y quienes prestan el servicio de aseguramiento. ¿Quiénes prestan el servicio de aseguramiento? Las compañías de seguros en primera instancia, soportadas en unas condiciones de ¿qué? De amortización y de cesión de riesgos de las reaseguradoras del exterior, y los intermediarios de seguros. Entonces, ¿quién controla esa actividad aseguradora? Pues el Estado, en cabeza de la Superintendencia Financiera. Y por eso hablamos del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, hablamos de las circulares externas de la Superintendencia Financiera. Ese es el derecho público de seguros. Pero también deben entender ustedes como intermediarios, colegas, que hay un derecho privado de seguros, que es el del Código de Comercio. Entonces, ustedes como intermediarios, pues ya todos conocen que el contrato es un contrato típico. Aparecen sus elementos esenciales en el Código de Comercio, en el artículo 1045, el riesgo asegurable, el interés asegurable, la obligación condicional del asegurador y la prima. Entonces, el contrato, como es ley para las partes, impone deberes y obligaciones. Esos deberes y obligaciones están en las pólizas. Y las pólizas tienen tres partes, ustedes lo saben, colegas, para repasar este concepto. ¿Qué partes tienen las pólizas? Pues nosotros en principio nos limitamos a la carátula de las pólizas, ¿no es cierto? Que en la carátula de las pólizas deben aparecer unas condiciones mínimas. Esas aparecen en la circular externa 029 del 2014, que en su tiempo fue la 007 del 96, circular básica jurídica de la superfinanciera, y aparece en una norma, anótenla, el artículo 1047 del Código de Comercio. Ahí aparece la carátula de la póliza que debe tener el nombre del intermediario, los datos del tomador, los datos del asegurado, datos del asegurador, el NID del asegurador, la firma del representante legal del asegurador, el valor de la prima, que esto fue también debatido, pero aparece allí. Si esto tenía o no tenía que ser conocido por parte del consumidor, cuánto va a ganar el intermediario, los datos del intermediario, cuál es la cobertura, cuáles son los amparos, y la advertencia de la ley 45 del 90, del artículo 82, que aparece en el artículo 1068 del Código de Comercio, que la mora en el pago de la prima genera la terminación automática del contrato de seguros. Esa es la carátula de la póliza, y generalmente esa es la que entregan ustedes como intermediarios al consumidor. Y cuando hablamos de consumidor, pues hablamos de un tomador, ¿no es cierto? Pero entonces acá ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente: no basta con entregarle al tomador,
porque a veces en Colombia, anoten estos artículos, 1038, 1039, 1040 y 1041 del Código de Comercio, yo puedo contratar un seguro a nombre propio por cuenta de un tercero. Evidentemente en estas jurisprudencias el banco actúa como tomador, ¿cierto? A veces en la jurisprudencia del tribunal, un banco actúa como tomador, ¿cierto? En este momento voy a empezar una demanda contra una aseguradora por lo mismo. El banco, me reservo el nombre porque hay un deber de confidencialidad. ¿Qué ocurre en este caso? El banco aseguró a una persona que tenía 72 años de edad. En los seguros de vida a grupo de deudores hay unas limitaciones, ¿no? Que inclusive las pólizas están mal redactadas y ya nos vamos al tema de ineficacia. Anoten estos conceptos. Ineficacia. Ineficacia es que a mí no me pueden hacer valer la cláusula. Y acá sí que se compromete la responsabilidad del intermediario de seguros. Porque si el intermediario, y por eso a través de ACOIS se ha circularizado este formato, que es un formato en el cual ustedes le dicen al consumidor, usted leyó la póliza, que la póliza no solamente es la carátula, sino que la póliza son las condiciones generales y particulares del contrato. Adicionalmente, hay una advertencia, por favor, para que la anoten, en el artículo 37 y 38 de la ley 1480 del 2011. Si la compañía de seguros no explica cuáles son las exclusiones ni los amparos previamente al tomador a través del intermediario directamente, indirectamente a través del intermediario directamente, esas cláusulas que a mí me quieren hacer valer son ineficaces. Y les pongo este ejemplo, doctores. La póliza estará vigente hasta los 70 años de permanencia, o la edad mínima de ingreso a la póliza son los 70 años de permanencia. Uno que entiende por eso, 70 años de permanencia, hay dos interpretaciones. Y en materia de protección al consumidor hay un principio que es el favor debitoris, que todo lo que no se entienda bien es a favor del consumidor. Entonces yo puedo decir 70 años de permanencia, perfecto. Yo tengo 30 años, entro a la póliza colectiva. Estará vigente esa póliza hasta los 100 años, 70 años de permanencia en el contrato, no de edad. Tiene que decir de edad, ¿cierto? Y no solamente esto, porque si ustedes siguen debitando el valor de la prima, si se sigue debitando el valor de la prima, entonces ¿qué ocurre? Pues hay un consentimiento tácito de que están ampliando la cobertura a las compañías de seguros. Por eso ustedes como intermediarios tienen que entrar a depurar las bases de datos. Y por eso hay un sistema de atención al consumidor, doctores, que deben leerlo muy bien en la ley 1328 del 2009. Un sistema de atención al consumidor. Y entonces ustedes deben ir depurando el grupo asegurable. Las personas que ya tengan más de 70, 72 años salen, no se les puede seguir cobrando la prima, porque entraríamos en un dilema ahí, ¿no? Y no solamente las responsabilidades son civiles, sino también hasta penales. Uno puede estar en desgracia porque la vida está rodeada de riesgos y más cuando uno vende productos. ¿Qué riesgos? Hay unas normas civiles que es el Código Civil, el Código de Comercio. Bueno, ahí se afecta el patrimonio, pero se puede afectar hasta la libertad. Así a ustedes les parezca un poquito ya el escenario bastante pesimista o grotesco por parte de Gabriel que les está dando esta charla. Porque hay un artículo en el Código Penal que es el ofrecimiento de productos o servicios mediante engaño, ¿no es cierto? Y eso puede constituir un tipo penal que es la estafa, o en el artículo 305 del Código Penal, la ley 599 del 2000, ¿cierto? Que es el ofrecimiento de productos y servicios mediante engaño, produce ya una sanción penal. Es una conducta típica. Y yo tengo que ser muy claro en lo que estoy vendiendo. Y para evitarme todos estos problemas, por eso cuando ustedes venden, lo primero que deben hacer, colegas, es entregar carátula, condiciones generales y particulares. No solamente esto, porque ya en conceptos de la superintendencia, cuando trabajaba yo en la bancaria y cuando se transformó a la superintendencia financiera con la ley de valores en el 2005, yo trabajé hasta el 2007, la ley 964.
Entonces allí aparece que no solamente la carátula, las condiciones generales ni particulares, sino unos anexos, ¿no? Y ustedes bien lo saben. La inspección del riesgo, pólizas de automóviles, entonces el peritaje que le hacen al automóvil, eso es la inspección del riesgo, ¿cierto? La declaración de asegurabilidad en los seguros de vida. Curiosamente, se ve violada esta norma. Hay una norma en el Código de Comercio, en el artículo 1137, también anótelo quienes comercializan seguros de vida, es fundamental el consentimiento del asegurado, porque ustedes saben lo que pasaba en los 90. Acá todos somos, pues, hay gente joven, pero pues yo ya tengo más de 50 años. En Medellín aseguraban y en Antioquia y bueno, en todas las regiones del país aseguraban personas ya de edad sin su autorización y algo les pasaba y cobraban las pólizas, ¿cierto? Las indemnizaciones, hacían efectivo el contrato. Por eso se requiere el consentimiento expreso del asegurador. Entonces, esa declaración del estado del riesgo, que es fundamental para el régimen de las reticencias y preexistencias en esos seguros de vida que tiene que ver con el deber de información. No solamente hay deber de información del intermediario, no. Los consumidores financieros también tienen el deber de informarse. Ese es el cuentico con el que salen las compañías de seguros o es una herramienta nuestra en un medio exceptivo, porque en toda demanda van a haber unas pretensiones y unas excepciones. La pretensión del consumidor, ¿cuál es? Págueme. La excepción, ¿qué es? Cuando uno contesta a la demanda, propone excepciones. Yo no le pago porque está por fuera de la cobertura, la exclusión, el cobro de lo no debido, la mala fe del consumidor. Es que usted actuó de mala fe, usted actuó con culpa, porque usted no se informó del producto que estaba adquiriendo, ¿no? Pero ¿hasta dónde va ese alcance de informarse? Por eso el deber de información es fundamental en esa etapa de colocación de la póliza de seguros. Entonces, ese deber de información va a que, mire, esta exclusión, esto es lo que no cubre, consumidor financiero. No cubre, es una exclusión, porque si ustedes no lo hacen, no lo explican, después no lo pueden hacer valer. Las compañías de seguros no pueden decir, mire, es que era claro que la persona estaba asegurada hasta los 70 años. O la compañía de seguros no les puede decir lo siguiente, mire, lo que ocurre es que la, la póliza fue renovada anualmente y en ese proceso de renovaciones, allí, ¿sí? Cambiamos de aseguradora porque las compañías de seguros pueden hacer cesión de pólizas, ¿no? Que también ocurrió con el caso que les digo que ya está el fallo en primera instancia, ¿no? Inicialmente era una y se dieron la cartera a otra. Siempre que hay renovaciones también hay obligación de ¿qué? Porque las pólizas se renuevan, de ratificar cuáles son las condiciones generales y particulares. Porque si no se hace, ¿qué? Esa cláusula es ineficaz. O sea, ¿qué cláusula? La exclusión. Hay un artículo del Código de Comercio, que es el 1056, que dice que el asegurador a su arbitrio puede asumir o no determinados riesgos, no está obligado a cubrir todo lo que él quiera, siempre y cuando se lo notifique al consumidor y le explique qué es lo que está asegurando. Y de una manera clara y no de una manera leonina. Ahí viene la fábula de Aesop. Una manera leonina es algo abusivo, es unas cláusulas, unas condiciones abusivas leoninas o ambiguas. Y vuelvo y repito, si la cláusula no es clara, es a favor del consumidor, ¿correcto? Entonces, ¿el consumidor financiero qué hace? Pues demanda ante la superfinanciera o ante la jurisdicción ordinaria. Hoy en día la superfinanciera está abarrotada de demandas, claro, porque hay miles de abusos en la colocación de pólizas. No lo digo por nosotros, pero sí a veces uno ve objeciones que no son lógicas. Y por eso, ¿qué le queda al consumidor demandar? Pues le queda la queja, ¿no? Difícilmente la superfinanciera sanciona, ¿no? Cuando hay prácticas, pero lo ha hecho, claro. Cuando hay prácticas abusivas y son reiterativas, sanciona. Porque no solamente es el deber de información, sino la debida diligencia
Y esos deberes están desde el estatuto orgánico en el decreto 633 del 93, en la ley 510 del 99 aparece el principio de debida diligencia en la prestación de servicios financieros, bursátiles y de aseguramiento por parte de las entidades vigiladas, ¿no? Entonces, el consumidor se queja ante la superfinanciera y se queja contra el intermediario. Si a ustedes le llega una queja y les dan traslado de la queja, pues la fácil, ¿no? A mí ustedes no me vigilan superfinanciera, a mí me vigila quién. La Superintendencia de Industria y Comercio, y me vigila quién. Me vigila la propia compañía de seguros, no es que yo soy mandatario. Hay un contrato de mandato, el mandato también yo lo expliqué en la charla anterior, es un contrato civil que es consensual inclusive, no necesariamente debe ser escrito. Hay un mandato o un contrato de agencia comercial, que también ahí hay un problema jurídico. O es un contrato de mandato o es agencia comercial, porque también varios de ustedes han acudido a mí, porque mire, es que doctor Gabriel, no me están respetando el pago de las comisiones. Entonces viene la compañía de seguros y cambia de intermediarios y no les paga la comisión al intermediario que gestó el negocio. Si no se dice nada y tiene las características del contrato de agencia mercantil, es un contrato de agencia mercantil. No, es que el contrato de agente colocador de seguros es un estatuto orgánico y nada tiene la agencia comercial. No. Y como ahí viene el tema de la cesantía mercantil, etcétera, del artículo 1324 del Código de Comercio, entonces es importante y vale la pena como hacer una charla también al respecto, que la idea es hacer unas 2 charlas más este año. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica del contrato de agente colocador de seguros? ¿Nos basamos en las normas de la agencia mercantil o del contrato de mandato? ¿O es un contrato innominado? ¿Cierto? Un contrato innominado es un contrato atípico, un contrato que no está arreglado en la ley. Como hay inseguridad jurídica. Entonces, mire, es que acá vino un intermediario y pusieron otro intermediario y me tumbaron la comisión. ¿Qué hacemos? Bueno. Pero volviendo al punto, aterrizando pues todo lo del día de hoy. El deber de información es un deber no solamente del asegurador, sino del intermediario. Y los actos en la colocación recaen contra el asegurador, porque ustedes son mandatarios y son representantes del asegurador como agentes o agencias de seguros. Por eso ustedes deben ser muy cautos. Y ustedes no pueden engañar al cliente. Ustedes tienen que ser muy claros en lo que están vendiendo. Y acá viene el debate probatorio. El Código General del Proceso es el estatuto procesal nuestro, la ley 1564 del 2002, Código General del Proceso. En el acápite de pruebas a partir del artículo 164, decía Justiniano, dame las pruebas que yo te daré el derecho. Entonces ustedes tienen que tener todo probadito, todo con pruebas. Entonces, acostúmbrense a usar los mensajes de datos, ya sea por WhatsApp. Hay una norma que es el 247 del Código General del Proceso. Los mensajes electrónicos es prueba documental, es prueba. Entonces, mire, consumidor, yo le envío a usted la póliza por WhatsApp. No solamente la carátula, sino condiciones generales y particulares. Le pregunté, ¿tiene dudas? Ya con eso ustedes se eximen de responsabilidad, porque hay una solidaridad. Entonces, a ustedes les puede llegar a pasar lo siguiente, que los demanden. No solamente demandan a Suramericana, o no solamente demandan a la Previsora, o demandan a Bolívar o a Mafre, sino demandan también al intermediario, porque hay una solidaridad en la producción de un daño por un incumplimiento contractual. Son solidariamente responsables. Principio de solidaridad, todas las en el hecho ilícito, no antijurídico, ilícito. Y el ilícito es el incumplimiento de un contrato. Y en el contrato de seguros no solamente está lo del contrato de seguros, sino hay unas normas constitucionales. Por eso es importante que ustedes repasen y lean permanentemente cuáles son los derechos del consumidor financiero. Y dentro de esos derechos del consumidor financiero está el derecho a recibir información. Y es un derecho fundamental. Fuera de eso, imagínense, cabe la acción de tutela. Derecho fundamental. Es un derecho fundamental, está en el artículo 20 de la Constitución.
Todos los consumidores tenemos el derecho a ser informados, en general. Y por eso al lado del derecho a información está el derecho de petición. Entonces ustedes deben entregar la póliza. Eso es lo que quiero que quede claro hoy. No me basta con entregar la póliza, sino que ustedes tienen que explicar cuál es el alcance de esas exclusiones, cuál es el alcance, que es una exclusión, lo que no cubre, todos lo sabemos. ¿Cuáles son las coberturas? ¿Qué cubre? ¿Y en qué eventos cubre y en qué eventos no cubre? Póliza de seguros, ¿está claro? So pena de que entren a responder en un proceso. Sean demandados ante la superintendencia financiera o ante la jurisdicción ordinaria. A mí, como parte del grupo ACOIS, si los demandan, pues obviamente pues tengo una asesoría y lo primero es ¿qué? Excepcionar. Proceso ante la superfinanciera para mí no procede contra una agencia o agente porque no son vigilados, punto. Entonces falta de jurisdicción. Pues si quiere meter al intermediario, a la agencia o al agente, pues vaya a la jurisdicción ordinaria. Demande ante un juez civil de circuito, un juez municipal, no ante la superfinanciera en la acción de protección al consumidor. Pero entonces hay una solidaridad, son solidariamente responsables. ¿Está claro? Por el deber. Entonces el deber de información conlleva unas cargas, la carga es un deber. Y el incumplimiento de una carga, como les decía Inestrosa, el maestro, genera una sanción. ¿Cuál es la sanción? La ineficacia o la nulidad. Una cláusula abusiva es ineficaz. ¿Qué es ineficacia? Es que no produce efectos jurídicos. El artículo 897 del Código de Comercio lo advierte. A mí no me pueden hacer valer una exclusión descaradamente cuando no me han explicado cuál es el alcance de la exclusión. ¿Está claro? Eso es. Y en esos deberes de información ustedes tienen que tener mucha puntualidad en cuanto a lo siguiente. Mire, si usted tiene dudas, está el sistema de atención al consumidor, el SAC. Las compañías de seguro lo tienen habilitado en sus páginas. Ustedes pueden descargar el clausulado, las condiciones generales y particulares, pero deben decírselo al consumidor. Como el consumidor tiene una obligación ¿de qué? De leer, de capacitarse sobre lo que está adquiriendo. Entonces ahí ustedes salvan su responsabilidad. Pero háganlo por escrito, mensajes de datos. O ven y le consultamos a la compañía de seguros a ver cuál es el alcance de si eso no le quedó claro. ¿Correcto? Por la aplicación de ¿qué? De esos artículos, el 37 y el 38 de la ley 1480 del 2011. Entonces acá, en estas jurisprudencias que se están socializando, hay unos casos específicos. ¿Sobre qué? Sobre la interpretación de una cláusula en un seguro de vida. Y sobre la ausencia de qué, de que se entregó la póliza. Generalmente a uno le debitan la red de bancaseguros que está vigente desde el 93, ¿cierto? Se empieza a hablar de bancaseguros desde el año 93, que es un canal de distribución de las compañías de seguros a través de los conglomerados financieros. Entonces a uno le empiezan a descontar de la tarjeta de crédito, le empiezan a descontar una prima y uno ni siquiera sabe que uno tiene un seguro de vida. ¿Hasta dónde eso es legal? Se requiere, lógicamente, el consentimiento del consumidor. ¿Correcto? Entonces, para no saturarlos, voy a dejar ahí, vamos a hacer 10 minutos de preguntas y nos vemos en una siguiente charla ya cuando hayamos leído estas dos jurisprudencias y vamos puntualizando. Y también les vamos a compartir nuevamente ese anexo que ustedes deben enviar cuando venden las pólizas, precisamente para salvar su responsabilidad como intermediarios. Es que a mí el agente ni la agencia me dijo, compañía de seguros, por ende usted es responsable, porque usted como responde por todos los actos de las agencias y los agentes. ¿Está claro? Muy bien, empecemos con Giovanni. Doctor Silva, buenos días, colegas, compañeros, amigos. Bueno, dos precisiones sobre el tema del alcance de la información en ARL. Digamos que lo de las pólizas está muy claro, está muy explicado de parte suya en el sentido de la responsabilidad que tenemos como
informar a nuestros clientes sobre el contenido de las pólizas. En el tema de riesgos laborales, nosotros al asesorar riesgos laborales, inquietud me ha quedado porque, digamos, en algunos momentos me presentó un tema esta semana de un cliente que la ARL le está negando una atención de un trabajador porque aparentemente está mal clasificado en el riesgo. Entonces, es el riesgo administrativo, riesgo 1, pero pues es que dentro de las funciones también está desplazarse a hacer ciertas actividades. Ellos habían solicitado la reclasificación, la ARL le dijo que no era pertinente la reclasificación, pero ahora cuando se presenta el siniestro, le dice que está mal clasificado. O sea, digamos que ahí también hay una falta de información por parte de la ARL y nosotros como asesores en riesgos laborales, que también digamos que ahí también se podría presentar una misión por la cual el cliente podría decir que él no estaba informado del alcance de la reclasificación y demás y de la cobertura de la cobertura de riesgos laborales, o sea, también sería extensivo Por supuesto, por por ser supuesto que se hace asesores en riesgos extensivo. laborales, ¿correcto? Por supuesto, Giovanni, porque es que mire, ¿quién clasifica el riesgo? La aseguradora, o sea, el cliente con la Ah, aseguradora, pero nosotros estamos ahí en la mitad. en principio, usted recibe una información. Usted es el intermediario. ¿Quién está vendiendo Sí. quién está vendiendo la afiliación? ¿La compañía de seguros o usted? Pues lo que pasa es que es una afiliación de seguridad social y Por nosotros eso. estamos, digamos, sí, Pero ¿quién es el canal? ¿Quién está haciendo el fronting del negocio? ¿La compañía o usted? pues nosotros hacemos las veces de asesores cuando afiliamos a la, Exactamente. sí, ¿Y quién correcto. clasifica los riesgos? Usted tiene una obligación de qué, un deber de diligencia, porque no solamente es el deber de información, Giovanni, sino usted Ok, tiene un deber de diligencia que es, ¿cuál es la diligencia? Entrar a verificar el objeto social, empezando por ahí. En el certificado de existencia y representación legal aparece qué actividades tiene la empresa. sí, fíjese que es un tema que uno Hay no unos lo ve muy, catálogos de seguridad industrial y usted tiene que verificar cuáles son los trabajadores de la empresa y en esos trabajadores pues hay pues hay qué, hay todos unos sistemas de prevención de riesgos laborales y en esos sistemas de prevención de riesgos laborales pues aparecen las actividades y aparecen los riesgos, ¿no? La clasificación del riesgo y correcto, obviamente pues, pues le cabría responsabilidad, pero si usted tiene todo documentado, primero, pues usted no me dijo qué actividades iba a hacer ese operario en el proceso de afiliación, ¿cierto? Que usted me dijo que iba a hacer funciones de oficina y no que se iba a poner a cortar pasto o funciones correcto. de mensajería. Si hace funciones de mensajería, pues está por fuera del manual de funciones. ¿Cuál es el manual de funciones de ese cargo? No, no, Usted me clarísimo, lo entregó. clarísimo, Eso, exactamente. clarísimo. ¿Y por qué lo digo? Y lo digo para todos los colegas, es que si digamos que se está, digamos, uno acostumbrando a que simplemente uno como intermediarios eh, afilia a la empresa, listo, se gana una comisión, no hay ningún problema, Sí, y no me preparo ni preparo a mi gente debidamente para conocer bien el tema de excelente. riesgos laborales, y Sí. resulta que le dejo la actividad a toda la ARL y yo simplemente me gano una comisión mensualmente y no tengo una estructura mínima o un conocimiento mínimo en riesgos laborales. O sea, si voy a asesorar riesgos laborales, pues tengo que tener un conocimiento mínimo. Entonces, ahí lo dejo precisamente pues para que todos los colegas que Excelente, Giovanni. asesoran riesgos laborales también tengan el cuidado porque en una negativa de la cobertura de un trabajador en riesgos laborales, Ujú. que de pronto ha sido mal asesorado y que la compañía objete, Yo, entonces también digamos que tendríamos una yo implicación le mando indirecta ahí que, directamente a la agencia o a la gente, Giovanni, claro. Mire, esta gente fue el que me clasificó mis trabajadores y lo clasificó mal. Si no me paga la ARL, págale usted la pensión de invalidez o la pensión de sobrevivientes. claro, y hay que precisamente exigirle a la aseguradora la revisión periódica que uno lo puede hacer de verificar que la clasificación está adecuada y mandar una comunicación y demás. O sea, hay unas obligaciones también que nosotros tenemos como intermediarios, Sí, tanto en señor. seguros como en riesgos laborales. Pues ahí lo dejo pues para que el análisis Excelente. de cada uno de los Y colegas de Giovanni, y nosotros. es importante también, y muy buena tu pregunta, tu intervención. ¿Por qué? Porque a veces las agencias pues tienen, las agencias como personas jurídicas en principio sobre quién recae la responsabilidad. Sobre la persona jurídica, ¿no?
Sí, Pero, ¿quién responde en última? El representante legal. Por total. acción o por omisión, por todo lo que hacen los trabajadores. Entonces, un trabajador de la agencia, yo respondo como representante legal por todo lo que hacen mis trabajadores. Entonces, me toca a mí la responsabilidad de los administradores, ¿no? Del artículo 93, del artículo 23 de la ley 222 del 95. Entonces, a mí me toca Correcto. entrar a responder. Entonces, demandan también no demandan solamente a la agencia, sino al representante legal. Claro, pero además también Especialmente cuando hay dolo. eso es de doble vía ¿en qué sentido? En el sentido de que yo estoy asesorando a la empresa y al representante legal de la empresa. Entonces, digamos que y se está acostumbrando mucho que por una mala asesoría y por ganarme el negocio, yo ofrezco unas cosas que la ley no me permite, que no me permite ofrecer como intermediario, y con tal de ganarme el negocio, entonces, digamos que por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico ahí en el tema de las baterías de riesgo psicosocial. Entonces, los intermediarios con el ánimo de ganarse el negocio dicen, no, yo ofrezco la batería de riesgo psicosocial y se la doy. Llega una investigación del Ministerio del Trabajo, la empresa omitió, le generan una sanción y ahí le pueden acarrear sanciones también al intermediario. O sea, digamos que hay un límite muy importante en el tema de lo que yo ofrezco como asesor, o sea, tanto de el deber ser más el no deber ser. O sea, también yo no puedo ofrecer cosas que estén por fuera de mi alcance como intermediario de seguros, que eso también, fíjese que es Excelente, Joan. el otro extremo, ¿no? Y le voy a leer este articulito, porque eso es dolo. Hablemoslo en plata blanca y hablemos las cosas como son. Eso es una estafa. Artículo 300, le voy a leer a usted del Código Penal. Mire, ofrecimiento engañoso de productos y servicios. ¿Qué es el engaño? Es un ardid, decir mentiras. Eso es dolo, actuar de mala fe. Y la buena fe es una presunción legal, la mala fe se prueba, ¿no? Y cuando yo actúo de mala fe, estoy en un delito. Entonces, el productor, distribuidor, proveedor, comerciante, importador, expendedor o intermediario, ahí están ustedes, que ofrezca al público bienes o servicios en forma masiva, sin que los mismos correspondan a la calidad, cantidad, componente, peso, volumen, medida e idoneidad anunciada en marcas, leyendas, propaganda, registros, licencias o en la disposición que haya oficializado la norma técnica correspondiente, incurrirá en multa. Pero puede haber un concurso heterogéneo de tipos penales, de delitos, porque usted le va a leer la definición de qué es la estafa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la estafa? En el artículo, si no estoy mal, es el 246 del Código Penal, se dice lo siguiente, un minuto acá. Un minuto acá entramos. El que obtenga provecho ilícito para sí. ¿Cuál es el provecho ilícito? Yo me gané una comisión, pero previo al acto de ganarme esa comisión, yo hice un ilícito. ¿Cuál es ilícito? Ofrecer productos mediante engaño, ¿cierto? Entonces ahí estoy, en el ofrecimiento de productos mediante engaño, violando el artículo 300 del Código Penal. Bien jurídico tutelado por el Estado es el patrimonio económico de la persona. Entonces, el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error, por medio de artificios o engaños, Giovanni, incurrirá en prisión de 32 Correcto, a 144 meses, ¿correcto? correcto. Y podemos ir Yo puedo aplicando más ofrecer realmente articulitos lo que que no es tenga que ver para, con mi asesoría. sí, y podemos aplicar más artículos, pero no es para aterrorizarlos ni nada, sino para que sepamos, por Sí, favor, cuáles son nuestros deberes por de favor, doctor. información. Sí, no, porque hay otro artículo, Bueno, por muy bien, muy ejemplo, claro. la administración desleal. Entonces, los representantes legales de las personas jurídicas tienen que actuar de buena fe, ¿no? Y la administración desleal, cuando se obtiene provecho ilícito para la empresa, también responde. Entonces, ya vamos en 3 tipos penales. ¿Y eso ya qué es? Eso ya es un concurso. Concurso de delitos penales para obtener un provecho ilícito. Y cuando hay concurso, pues las penas se van agravando.
Entonces, eso es como la conclusión de la charla de hoy. Deber de información, el deber de información es actuar de buena fe. El deber de información es notificar todo, explicar todo, todo, todo. Si yo no tengo el conocimiento, pues ahí tienen al asesor de ACOIS o ahí está la compañía de seguros. Venga, doctor, explíqueme esa cláusula, es que no la entiendo. No me correspondería a mí como asesor de ACOIS. Obviamente estamos nosotros siempre en la disposición de dar apoyo jurídico, pero también a la compañía de seguros y por escrito. Porque ¿quiénes son los mandatarios de ustedes? Las compañías de seguros. Entonces ustedes no se dejan enredar. Claro, Mire, es esta exigirle póliza, a la aseguradora, esta es cláusula. exigirle a la aseguradora la información. Claro, hay un manejo comercial, ¿no? Este tipo es muy conflictivo, entonces cancelémosle la clave. No hay que saber manejar uno la relación comercial con el asegurador. O por lo menos tenerlo documentado. Igual si no contestó, pues entonces excepcionalmente el riesgo es mínimo que los vinculen a ustedes en un proceso, pero que hay riesgo, hay riesgo. Y los pueden demandar. Listo. Eso es lo que... Finalmente, doctor Doctor Silva, Silva, qué pena con el tema de los colegas, con respecto a los colegas, digamos, la aseguradora cuando ofrece un seguro de vida a través de un cajero de un banco que simplemente le dice, tómelo, marque X aquí y sale, ¿sí? Cuando niegan ese siniestro, pues digamos que ahí no está recibiendo una asesoría ni están recibiendo una información. Entonces, digamos, el comentario que va a que digamos que nosotros como ACOIS, que somos asesores expertos, que se entiende que informamos y que le estamos contando a nuestros asegurados realmente cómo funciona la póliza de vida, es mostrar la diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que no hacen los canales idóneos como los bancos o los cajeros y demás. Pero además es cómo podemos nosotros como asociación tratar de velar porque el consumidor esté más protegido en ese deber de información. No sé, ¿usted cómo lo ve ahí? Sí, es cierto. Es que, ¿cuál es el feeling? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el valor agregado en esa venta? Pues que usted le está comprando a un experto, maestro. Cuando usted le compra a un experto, usted va tranquilo. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, yo asesoré mucho tiempo al gremio de las agencias de viajes, que básicamente se acabó, que yo les decía de esa experiencia, ¿se acuerdan? Tenemos que agruparnos, tenemos que informarnos, miren, ya vienen las grandes empresas, ventas en línea, el comercio electrónico, etcétera, etcétera. Se les dijo, se les advirtió. Entonces, acá, pues el valor agregado es que usted le compra un experto y cuando usted le compra un experto, pues en la medida en que usted es experto, porque usted tiene una idoneidad, pues el grado de responsabilidad se aumenta, porque hay unos grados de culpa, ¿no? La culpa del deudor está en el artículo 63 del Código Civil, entonces, en principio yo podría empezar ¿qué? A demandar por culpa levísima, porque hay tres tipos de culpa. Culpa grave o lata es de actuar de mala fe con dolo. Me tienen que probar dolo. Un ejemplo, me voy a fútbol al Campín, entonces le dejo las llaves del carro a un alumno, por favor échele un ojito al carro. Ahí hay un contrato, para mí sí hay un mandato, pero ¿es un mandato oneroso? No, no es oneroso. ¿A quién le favorece? Únicamente al acreedor. Cuando favorece únicamente al acreedor, responde solo por dolo del deudor. El deudor tenía un encargo, sí, vigilar el carro, pero échale un ojito. Cuando yo empiezo a cobrar el servicio, ya la responsabilidad es por culpa leve. La culpa leve es un mayor grado de diligencia. Es el deber de un buen padre de familia en la administración de sus negocios. Y la culpa levísima es una máxima diligencia. Es el deber de manejar los negocios ajenos como un buen padre de familia, imagínense. Entonces yo respondería hasta por culpa levísima. Claramente puedo llegar a decir que es una obligación hasta de resultados. Es que yo a usted, señor, le compré una póliza de seguros y usted me dijo que era todo riesgo. Empezando por esto. Todo riesgo que es, doctores o colegas, pues que cubre todo. A mí, ¿por qué me va usted a salir con una exclusión a última hora? Cubre todo riesgo, lo dice claramente el ramo, todo riesgo. No hay cero exclusiones, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en claro hoy. doctor Siguiente. Silva, Giovanni. Bueno, Sí. Gracias. hay una pregunta sobre el tema que plantea Giovanni, que es el deber de información, que digamos que lo tenemos implícito todos los intermediarios de seguro cuando estamos comercializando las pólizas que promovemos.
Pero ¿qué encuentro yo, por ejemplo, en el tema de ARL? Cuando la compañía vincula a una empresa, normalmente uno presenta una oferta y la compañía es conocedora de la actividad del asegurado. Se le entrega a la aseguradora unos documentos que indican cuál es su actividad y cuál es la actividad del cliente. Adicionalmente, la misma compañía normalmente dentro de su prestación de servicios da unas charlas a través de proveedores donde los proveedores realmente conocen cuál es el riesgo y cuál es la actividad que tiene el cliente. Entonces son temas para hilar delgado, Giovanni, que en su momento sé que nosotros como intermediarios tenemos este deber de información, pero cuando actuamos por cuenta de la compañía y la compañía es acompañante, digamos, de este proceso que en ARL lo hace, porque normalmente la oferta la presenta la compañía cuando va a suscribir este tipo de pólizas o contratos. Cuando hace su oferta principal, es conocedora del riesgo, es conocedora del riesgo que está asumiendo y la actividad del cliente. La actividad del cliente está descrita en un código SIU que está en su cámara de comercio, en su RUT. Entonces, en ocasiones, las compañías irán delgado porque normalmente esta actividad la compañía da las charlas, está dando las capacitaciones, conoce al cliente, conoce el legado. Entonces quieren devolverle la pelota al cliente. Y ahí es de pronto, doctor Silva, en charla pasada era que nosotros normalmente cuando presentamos esta oferta, siempre tratamos porque en ocasiones no podemos saber si el cliente cambia en el curso de un contrato de su actividad o tiene empleados por una actividad diferente. Y a veces no somos conocedores de esa actividad que cambia el cliente. Entonces, es en un momento, recuerda si en ocasiones pasadas era precisamente de nosotros como salvaguarda tener ese documento donde inicialmente cuando estamos haciendo las tratativas iniciales frente al cliente, que quede claridad de la observancia de que el cliente fue informado de los pormenores del contrato de seguros o en este caso de la ARL. Porque a veces, ¿qué sucede? Que cuando llegan estas divergencias o problemas con los clientes, no tenemos un documento en la mano con el cual defendernos o hacer ver que sí fue informado el cliente y hacer ver que al cliente se le entregó. Porque normalmente, previo a la contratación del seguro, es donde normalmente al cliente le estamos explicando cuáles son las coberturas, los alcances, las exclusiones, y ya posteriormente cuando se le entrega la póliza y se le entrega el clausulado, normalmente no está quedando ninguna constancia de ese asesoría y de ese deber de información frente al cliente. Entonces, doctor Silva, vuelvo a recordar que en ocasión pasada en una charla, por ahí creo que tenemos en remojo un documento que era precisamente para hacerlo firmar de parte de los clientes, para en un momento dado podernos salvaguardar y poder, digamos, probar de que al cliente sí se le informó y sí se le cumplió con el deber de información. Ese documento Correcto. desde el año pasado se entregó y está ahí. Nuevamente se los vamos a reenviar. Sí, Claudia, tú tienes ahí el documento. Mira el WhatsApp. En Sí, doctor, realidad ya son se dos los paso. documentos, ¿no? Sí, yo se El los primer pasé ya al documento, WhatsApp. consentimiento informado para la grabación de imágenes y videos, porque pues a veces, pues sobre todo en temas ya penales o si son negocios muy grandes, pues ustedes le pueden decir al cliente si los autorizan pues a grabar, etcétera, ¿no? Aunque esto Sí. ya no se utiliza mucho, aunque todo queda grabado. Y la constancia de entrega de información a satisfacción, ese es el documento. Desde el año pasado lo entregamos, estamos nuevamente refrescándolo. Si quieren ampliarlo, si quieren trabajar sobre este documento, para eso es importante que hagamos una nueva reunión. Claudia, no sé si la convocamos hoy o su merced después con el doctor Montoya dirán cuándo. Sí, yo Porque, organizo porque agenda, quiero, les sí, estoy Claudia, porque quiero que lean las dos jurisprudencias y un poquito que saquen dudas para hacer el panel. Que lo importante pues es aprender acá entre todos y hacer esa charla ojalá el otro mes, ¿no? Que no pase de julio. Listo, doctor Perfecto. Silva. Muy apreciado esos documentos porque de todas maneras son una salvaguarda para nosotros cuando se nos presente precisamente un conflicto con un cliente o con la misma aseguradora, nosotros poder tener ese as o esa carta bajo la manga para en un momento dado liberarnos de Yo se lo estar advertí. incursos en un proceso. Exactamente. Perfecto.
Entonces, no sé si hayan más dudas, más preguntas y con esto pues solamente damos una por aclaración, finalizado doctor el tema. Silva y apreciado Claro. Franklin. Que esa carta es fundamental, pero además, de acuerdo con lo que aclaraba Franklin, digamos que no solamente cuando estoy entregando la póliza, sino en el desarrollo del contrato que dura un año, que nosotros estamos prestando la asesoría, porque nosotros, digamos, empezamos con la póliza, tenemos la obligación de llegar hasta la renovación, que es al final del año, mandar una comunicación, digamos, semestralmente, en el sentido de que el cliente nos informe si ha habido alguna alteración en el estado del riesgo y demás, para efectos de poder también tener la claridad de que nosotros le advertimos. Quería simplemente dejar esa constancia. Excelente, muy bien. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna observación, pregunta, aprovechar el espacio con el doctor Silva, si tienen alguna inquietud frente a la charla del día de hoy. Bueno, doctor Silva, no es más. Le pido el favor a los que están conectados, no desconectarse. Ahí está Luis Armando Castiblanco. ¿Tienes alguna pregunta, Luis Armando? Aló. Sí, señor. A ver, la pregunta para el doctor Silva es la siguiente. Él hablaba de respetar la comisión cuando uno tiene un contrato de seguro por un año. Tengo un caso de una entidad que terminó el contrato faltando 5 meses. Se fue con otra aseguradora pues sin terminar la vigencia. En ese caso, en el contrato que él la llama ahí contrato mercantil, ¿tendrían que respetarme la comisión de esos 5 meses que faltan? En mi concepto, sí. ¿Por qué? ¿Y Porque siendo es otra que aseguradora, yo puedo demandar o qué? pues usted tiene que demandar eso a la compañía de seguros, que es el problema, ¿no? Pero en mi concepto tiene que pagarle la comisión. Es que mire, en materia de intermediación de seguros, aplico yo tres contratos. Para mí el contrato de agente colocador o agencia colocadora de seguros es un contrato innominado, es atípico. Ciertas particularidades. Una, el contrato de mandato, ¿cierto? Otra, el contrato de qué? De corretaje, ¿sí? Y otra, del contrato de agencia mercantil. Y le voy a leer, por ejemplo, el artículo 1341 del Código de Comercio, que dice la remuneración de los corredores. El corredor tendrá derecho a la remuneración estipulada, a falta de estipulación a la usual y en su defecto a la que se fije por peritos, ¿cierto? De igual forma que dice el artículo 1342 del Código de Comercio, ¿cierto? Derechos del corredor, a menos que se estipule otra cosa, el corredor tendrá derecho a que se le abonen las expensas que haya hecho por causa de la gestión encomendada o aceptada, aunque el negocio no se haya celebrado, inclusive aún. Acá se celebró el negocio, maestro, y usted tiene derecho a su comisión por el año. Ahora nos vamos al contrato. ¿En el contrato qué dice? Esos contratos que ustedes tienen son contratos ambiguos, leoninos y abusivos, acá entre nosotros, ¿no? que no están las compañías de seguros, para mí, ¿no? Es un contrato, y de madre, es un contrato abusivo porque es un contrato chiquitico que todo es para la aseguradora. ¿Mm? Pero si yo me doy un escenario procesal, pues yo ya me voy atacando la nula, ya no hay ineficacia, a mí me toca declarar nulas las cláusulas. ¿Cómo así, compañía de seguros, que usted me va a robar la comisión? O cambiamos, eso ocurre mucho con entidades públicas, pues todos sabemos de quién estamos hablando, pero no decimos el nombre. Compañía del Estado, entonces la compañía del Estado pues se consigue, dependiendo del de turno, otro intermediario y le quita el negocio al otro y listo. Vamos cuadrando las comisiones. Es una conducta ilegal, es una práctica abusiva, es una práctica ilegal y puede ser antijurídica, sancionada desde el punto de vista disciplinario y penal, pues ahí hablamos de servidores públicos, ¿no? Una responsabilidad disciplinaria. Eso sería el tema. Pero eso hay que debatirlo ante un juez. Sí, Luis Armando.
Listo. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, yo creo que acá pues Ahí le concluimos. mandaré la copia de la demanda. Agradezco mucho la asistencia. ¿Sí? ¿Cuántas personas se unieron, Claudia? Alcanzamos a tener 45, doctor Silva. Excelente, un éxito Ahora mismo hay total. 38, ahora mismo hay 38 personas. Desde que estemos más de 10, pues todos estamos interesados en aprender y sobre todo estamos haciendo una carga de diligencia y disciplina, ¿cierto? Doctor ¿Sí, Gabriel, Camilo? ¿Quién? Álvaro Ruiz de Cúcuta. Sí, Álvaro, cuéntame. O sea, según la conclusión de la charla de hoy, es recomendable que nosotros como asesores siempre enviemos una comunicación al cliente y tengamos la respuesta del cliente en todos los seguros que nosotros coloquemos. Sí, así no tengas la respuesta, tú enviaste la información y tienes el envío de la información, que es el formato el formato que se les envió. Claro. Correcto. Que muchas veces el cliente no contesta, pero mire, yo le advertí. Correcto. La constancia de entrega de información a satisfacción, porque para mí hay una aceptación tácita. Yo le entregué a usted eso. Si tenía alguna duda, ¿por qué no me la dijo? O sea, es nosotros como asesores ser más juiciosos en eso y estar pendiente de tener la respuesta del cliente y tener toda la trazabilidad, digamos, del negocio. Así, exactamente, así no le contesten. Entonces, dentro del manual de prevención de riesgos, porque ustedes saben que hay unos sistemas integrales de prevención de riesgos, un riesgo legal. Y el riesgo legal es una eventual demanda de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Hasta por un delito los pueden ustedes denunciar. Pero por Dios, ¿cómo me va a denunciar a mí? ¿Cómo me va a decir que le estaba yo engañando cuando yo le envié a usted un formato diciéndole que si tiene alguna pregunta? Precisamente en cumplimiento de la ley, ¿no? Porque en ese formato que yo le envié aparece claramente que conforme a la circular externa 050 del 2015, pues yo tengo una carga. Y esa carga también la tengo en la ley 1480 del 2011. Entonces, ¿yo por qué voy a entrar a responder? Cuando usted incumplió, ¿qué carga? Su carga de informarse. Es que no solamente los deberes de información son para el consumidor, sino el consumidor tiene un deber de autoinformarse, de preguntar qué es lo que está comprando. ¿Me explico? Listo. Claro. Sí, lo que pasa es que, digamos, el común y, bueno, yo no sé, pero creo que la gran mayoría de asesores, digamos, se vuelve con el tiempo como una relación de confianza con el cliente y uno cree que el cliente de pronto no se va a atrever a demandar o a reclamar, pero en el momento de una reclamación el cliente se olvida del asesor y se olvida de todo el mundo. Claro, todos somos amigos, hasta que nos toquen el bolsillo, ¿cierto? Claro. Cuando nos toca el bolsillo, pues ya no somos amigos, maestro. Yo a usted le estoy pagando y bien caro porque usted sea mi asesor de seguros. ¿Y por qué no me informó? Sí, así es. Entonces, no, mire, aquí está la información, aquí están las pruebas, aquí está esto de que tal día le informé, de que está este correo, está esta aceptación de parte suya. Listo. Sí, me parece excelente. Gabriel, muy bueno eso. Bueno, Gracias. doctor Silva, muchas gracias. Colegas, muchas gracias por la asistencia. Listo, Que Dios quedamos los bendiga, pendientes que para tengan la un próxima feliz día y un invitación. feliz puente. Y ahí Listo. lo dejo ya al doctor Montoya y la doctora Claudia. Bueno, un abrazo, que estén muy bien, hasta luego. Listo, Muchas colegas, gracias, no se doctor Silva. desconecten, hay una información de Camilo, Doctor, muchas gracias. quien es nuestro anfitrión en el próximo congreso a celebrarse el día 22 y 23 de agosto en la ciudad de Bucaramanga. Camilo, bienvenido. Hola, Franklin. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quería finalmente para cerrar esta intervención tan productiva, invitarlo nuevamente a que participemos en el Congreso Nacional de Intermediarios que vamos a tener en Bucaramanga 22 y 23 de agosto. La agenda académica, la verdad, es bien interesante, bien atractiva. Estamos afinando un par de últimos temas, pero los conferencistas que vamos a tener son muy buenos. Y adicionalmente, tenemos ya la posibilidad de que podamos venir con acompañantes. Yo sé que muchos de los colegas del país no conocen esta región. Los invito a que vengan, conozcan las tierras del Cañón del Chicamocha.
hemos desarrollado unas actividades alternas para los acompañantes o para quienes quieran extender su estadía el fin de semana. Queremos hacer el miércoles anterior un torneo de golf entre los aficionados. Esperamos confirmaciones pues para coordinar el tema e invitarlos a que participen. Ya con los patrocinios que se han dado por parte de algunas compañías, tenemos más o menos 140 inscritos y por capacidades del hotel y de restaurantes aspiramos a tener unos 230. Entonces nos quedan unos 90 cupos. Por favor, aprovechenlos, inscríbanse con tiempo y aquí los esperamos, que seguramente va a ser muy interesante para todos y una oportunidad de encontrarnos nuevamente los colegas a nivel nacional. Entonces, esa es la invitación y pues un buen día para todos. No, y recordar también que hay unas actividades adicionales, Camilo, programadas para los que así lo deseen, los días sábados y domingos, los que quieran extender su estadía en la ciudad de Bucaramanga. Entonces hay un programa que próximamente lo compartiremos, de unas actividades muy puntuales, y los que vengan con acompañante para que posiblemente esos acompañantes también disfruten de una ciudad tan linda como es la ciudad de Bucaramanga. Entonces, compañeros, colegas, muchas gracias por su asistencia. Este webinar va a quedar colgado en el canal de YouTube en próximos días, la próxima semana, para que los que quieran nuevamente volver a tener como un material de consulta, quedará colgado, así como están colgados todos los webinars anteriores. Agradecemos la asistencia de todos. Y Giovanni, no sé si tienes alguna palabra para el cierre. No, pues básicamente... Creo que ya está desconectado. No, Giovanni. aquí estoy. No, ahí está. Felicitar a Camilo sí por el triunfo húcaro. Y allá estaremos los santafereños a llorar la pena, no hay ningún problema, doctor. Bueno. Allá recibirlos. Cordial Igual saludo para adiciono todos. que cualquier información adicional que deseen o necesiten para el tema de la inscripción al Congreso, en la oficina con mucho gusto estamos para poderles despejar inquietudes que tengan. Muchas gracias a todos, muy amables. Bueno, buen día para todos. Listo, señores, que tengan un buen día. Gracias por su participación Chao. y quedamos atentos. Ok, gracias.